es un poco de una presentación que ya tenía y que ya quería dárselas a ustedes, que es, la otra vez escuché comentarios de buenas prácticas y de cómo administrar proyectos de software, se comentó el último meetup, entonces se me ocurrió la idea, estaba entre esto y otros temas. Bueno, la idea es hablar un poquito de buenas prácticas y se me ocurrió bien creativo el nombre y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué escogí ese título? ¿Por qué espagueti y uvas? Por el revoltijo que implica el espagueti. Sí. Bueno, esta plática, bueno, salió con un compañero, de hecho pensé que nos iba a dar la introducción, ahorita fue a una reunión con el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga, es Carlos García Trujillo, trabajo junto con él en varios proyectos y cuando él se introdujo a la programación orientada a objetos, él antes no trabajaba programación orientada a objetos, cuando lo conocí pues le empecé a platicar un poco de este rollo, porque yo venía de trabajar con Java y él venía de trabajar con Delphi, era un máster, es un fregón en Delphi y empezó también a trabajar en PHP, ya llevo años trabajando con él y se nos ocurrió, bueno, a él se le ocurrió la idea de cómo podemos explicar lo complicado que es el software, el desarrollo de software, y se le ocurrió una historia. Entonces voy a empezar, porque tengo muy poco tiempo, entonces voy a empezar con la historia, porque para empezar a explicarles lo complicado que es y las buenas prácticas de software, entre los dos, bueno, desarrollamos como una historia. Entonces la adapté un poquito, pero le doy créditos a él, porque le digo, la idea de la plática, de la historia es de él. Y bueno, entonces voy a empezar a platicar un poquito. Les decía, ¿por qué espagueti y uvas? ¿Alguien ha escuchado el término de código espagueti? Y se ha topado, supongo, con algún proyecto. ¿Y qué pasa con las uvas? No sé si sepan que si las uvas los viñedos no se atienden, con una uva que se empieza a pudrir a las demás. Entonces, constantemente están revisando si alguno tiene algún daño y la quitan para que no dañen las demás. Pues esta es la analogía que hago y por eso se llama espagueti y uvas para programadores. Es como algo sarcástico porque realmente no debemos desayunar esto, es un dolor de cabeza y vamos a ver cómo es que se complican los proyectos de software. El código espagueti es cuando tenemos, imagínense que esa es la punta de una clase y todas las otras puntas son clases. Cuando tú llegas a un proyecto y no sabes por dónde entrar y no hay documentación, y bueno, también cuando no se utilizan algunos patrones de diseño, podemos encontrar algún proyecto que tiene miles y miles y miles de archivos en una carpeta y entras a otra carpeta, y más archivos y más carpetas y más archivos. También se asocia por eso el código espagueti y la relación que tienen las clases y los componentes. Las uvas también se pueden ver como componentes o clases. Con un componente que tenga una dependencia de otro que se dañe, empieza a dañar a los demás y es como se vuelve caótico el software. Bueno, eso es a lo que nos lleva en no tener buenas prácticas de software y como les decía, esta parte de la analogía con la comida es el problema que se tiene a veces cuando ya se tienen proyectos grandes de producción. Y bueno, como algo con tan pocas líneas de código al final de un proyecto grande se puede hacer un desorden, un caos. ¿Cuántos no hemos llegado a que nos den un proyecto y tú dices, nah, mejor lo hago de nuevo? Cuando yo llegué, la mayoría, ahorita en el último otro proyecto en el que trabajé, yo de plano abrí el código, vi que era un relajo de clases y de desorden que yo dije, no, mejor lo hago de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos... ¿alguno de ustedes ha escuchado o sabe qué es la arquitectura? Porque algunos partimos de un modelo de base de datos y sobre el modelo de base de datos empezamos a construir el software. Entonces, ¿la base de datos es mi arquitectura? Pues no. La arquitectura del software son los conceptos y la abstracción que nosotros tomamos del software para empezar a construir una plataforma. La base de datos sí ayuda, pero ahorita vamos a ver cómo es que esto se empieza a complicar conforme va aumentando la complejidad del proyecto. Y voy a empezar ahora con la historia, ¿no? Esta es la historia, este es Juanco, les presento a Juanco, software developer, recién egresado de la PEI y con todas las ganas de triunfar en la empresa en el mundo del software, ¿no?
Su primer trabajo, llega a una empresa llamada Maple, donde desarrollan software y desarrollan componentes, es decir, desarrollan componentes de hardware y su software, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La primera actividad que tiene Juan Code es desarrollar componentes para Maple. Bueno, más que nada no desarrollar el componente, desarrollar el software que va el software para el componente de hardware, ¿no? Entonces, su primer día conoce su jefe, Steve Gates, y le empieza a asociar su primer proyecto, ¿no? ¿Cuántos no tuvimos esa experiencia del primer día, ¿no? Llegas con todas las ganas, dices, ahora sí, ya tengo bien claro las formas normales de una base de datos, ya sé programación orientada a objetos, domino ya, soy máster de Java, de Python, de lo que sea, ¿no? De PHP, no me maten. Entonces, tu primer proyecto, ¿no? El primer proyecto es desarrollar un producto que se va a llamar iSwitch, ¿no? Este iSwitch es un componente que se pretende que sea compatible con otros proyectos que ya están desarrollados para Maple, ¿no? Entonces, el problema aquí es que ya existe un iFoco, ¿no? Entonces, empieza el diseño. ¿Cuántos hacemos esto antes de empezar a tirar líneas de código? Nadie, ni yo. No, la verdad es que en la teoría, cuando llegas a un trabajo, las cosas casi siempre son para ayer, ¿no? Pero cuando llegas a una empresa grande donde ya está construido algo o donde empiezas a construir un proyecto que va a crecer, es decir, no un proyecto que va a tener CRUDs, un registro o algo así, un proyecto del cual se va a desarrollar colaborativamente y que es un producto grande, siempre se empieza con el diseño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco de UML sencillo, ¿no? Tenemos asociación, tenemos herencia, ¿no? Y aquí la idea es que el iSwitch tenga un iButton con el cual va a prender un iFoco, ¿no? Entonces, prácticamente eso se puede traducir en el código, ¿no? Construimos un foco, un new pfoco es igual a new foco, ¿no? Creamos una variable y esa variable, esa clase tiene los métodos de encender y apagar, ¿no? ¿Alguien ve algo raro hasta ahí? ¿No? Pues tenemos un button, un iSwitch y prendemos un iFoco, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que Juan Code empieza a desarrollar esta solución pensando en que el iSwitch va a funcionar con los nuevos iFocos y ya había un producto iFoco, entonces él no se puso a pensar en que ya existía un producto así. Entonces, sin pensar en más, das este desarrollo. ¿Cuántas veces nos pasa? Ya tengo la solución, ya está, funciona, ¿no? Ok, funciona. Llega Steve Gates, anuncia el lanzamiento, ¿no? Del iSwitch. Y pues éxito, ¿no? Empiezan a vender mucho y siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como les decía, no pensó en que ya existía un producto anterior que era el iFoco, intentó de alguna forma hacerlo compatible, pero el modelo de alguna forma tiene ciertas carencias. Y ¿qué pasa? Que los usuarios que tenían ya sus iFocos no funcionan con el iSwitch nuevo, porque el modelo que tiene él, el iSwitch usa un iFoco. Entonces el aparato que compra anteriormente, ya el iSwitch ya trae incluido un iFoco. Bueno, me voy a regresar para que puedan analizarlo. El iSwitch ya viene integrado con un iFoco. Entonces los iFocos que existían anteriormente, pues ya no se pensó en esa parte y no son compatibles. Entonces los que ya tenían focos dicen, bueno, pues tengo que comprar un iSwitch para prender un iFoco y ahora mis iFocos pues ya no se pueden prender con el iSwitch que se acaba de desarrollar, ¿no? Pues causa un problema, ¿no? Porque el departamento que estaba encargado de diseñar los iFocos anteriores prácticamente ya no gana, porque ahora la novedad es el iSwitch, ¿no? Y ya los iFocos ya no sirven. Entonces, lo único que hace el departamento de los iFocos anteriores es vender reemplazos de los que ya existían, ¿no? Entonces, empieza a haber éxito y ahora dicen,
¿Qué pasa? Así pasa con los proyectos de software. Ya esto está funcionando, a ver qué es lo que sigue, ¿no? Viene Steve Gates y ahora dice, pues hagamos un ITV, ¿no? Bueno, entonces va con Juan Code y le dice, quiero que ahora implementes